¿Cómo están, amigos? Les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy vamos a hacer justicia por mano propia para hablar de un álbum que es una joya de los 80, pero que generalmente queda relegado o olvidado, ya que esta banda no tuvo un éxito comercial importante debido a los escasos recursos de marketing que tuvo en su momento. Pero crearon un trabajo que es uno de los mejores jamás creados en la historia del metal, y me estoy refiriendo al álbum Thunder Steel de 1988. Y bueno, como hacemos siempre, vamos a analizar el disco completo, la portada, las letras, como les tenemos acostumbrados en el canal, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, nos metemos de lleno en el disco. Riot, actualmente Riot 5, es una banda de heavy metal estadounidense fundada en 1975 en Nueva York por el guitarrista y principal compositor Mark Rill, completando la primera alineación con Guy Speranza, Louis Couvaris, Jimmy Iommi y Peter Vitelli. El debut discográfico de la banda se produce en 1977 con Rock City. Es la obra que abría la trilogía con Guy Speranza al frente. En 1979 editan su segundo trabajo llamado Narita. Luego llegaría el año 1981, en el cual editan su tercer álbum llamado Fire Down Under, que cierra esta trilogía y primera etapa con Guy Speranza. En 1982 editarían su cuarto álbum llamado Reckless Breed. La marcha del vocalista Guy Speranza parecía haber cortado la incesante progresión del conjunto americano. Sin embargo, Mark Rill no quiso perder la buena estela que habían trazado, contratando en poco tiempo a Red Forrester. En 1983 grabarían su quinto álbum, Born in America, con la misma formación que el álbum anterior. A partir de aquí, este ciclo se rompería con un prematuro final. Los integrantes de la banda daban por perdido su posicionamiento en la historia del metal debido a su escaso éxito comercial. Esto ocasionó la desintegración temporal de Riot en 1984, tras 5 long play de estudio. Pero Riot renacería de sus cenizas, aunque con una formación totalmente renovada. Mark Rill, líder del grupo, estableció su residencia en San Antonio, Texas, y decidió continuar bajo otro nombre, Narita, tomando el nombre del segundo disco de Riot. No obstante, y tras ciertas idas y venidas, Rill es persuadido de dar a Riot otra oportunidad, lo cual se cristaliza en 1988 a través del disco titulado Thunder Steel, punto crucial en la historia del grupo y del cual hablaremos a continuación. La formación de la banda para este álbum fue la siguiente: Tony Moore en las vocales, Mark Rill en guitarra, Don Van Stavern en el bajo y Bobby Schalzenbeck en batería. Y como músico adicional participó Mark Edwards en la batería en las canciones 2, 3, 5 y 7. La portada del álbum fue ilustración de Kevin Carl. Lo primero que destaca es la ausencia de la mascota del grupo, una especie de foca, la cual estuvo presente en todos los álbumes anteriores. Observamos la presencia de dos superhéroes, un masculino y un femenino, al mejor estilo Marvel, los cuales irrumpen arrasando con todo en una ciudad distópica. En cuanto a la parte estrictamente musical, el álbum se compone de 9 canciones. El álbum arranca con el primer tema llamado Thunder Steel, que justamente es el que le da nombre a este álbum. Bueno, así arranca el disco. Bien al palo, un speed metal bien feroz. Y aquí primero hay que empezar aclarando que Riot es una banda que, para agruparla de algún modo, entra en lo que es la US Power Metal, ¿no? Uno cuando habla de Power Metal generalmente tiene la cabeza en
en Europa, ¿no? Que evidentemente esa es una de las vertientes, pero había otro grupo de bandas que es la que estaban en Estados Unidos, por eso se llama US Power Metal. En este grupo de bandas estaba, por ejemplo, Manowar, Vision Steel, Armored Saint, Manila Road, todo ese grupo de bandas, ¿no? Bueno, escuchamos, ¿no? Tremenda la voz de Tony Moore. Y bueno, también como hablábamos en otros discos, ¿no? Por ahí son vocalistas muy buenos, muy grosos. Pues, vemos ahí un cantante clásico de heavy metal, que por ahí no se los nombra, ¿no? Como habíamos nombrado a Geoff Tate, que yo lo había puesto entre los mejores. Y otro es este, ¿no? Tony Moore, un cantante de la concha de su madre. Tremendo los agudos que mete Tony Moore, ¿no? La verdad es un grosso. Y la voz esa, sí, esa voz bien aguda, bien así ochentera, clásico. Para este estilo de metal, la verdad que le va como anillo al dedo. Bueno, después vamos al segundo tema, que es Fight or Fall, luchar o caer. Ve así heavy, bien poderoso, si bien speed metal. Por ahí si lo quisiéramos comparar, serían por ahí como la primera etapa o el primer disco para compararlo con Europa, si se quiere. Es como el primer disco de Helloween, ¿no? El Walls of Jericho, como el primer disco de Blind Guardian. ¿Sí? Ese estilo de power bien poderoso, ¿no? Y tenemos la voz ahí de Tony Moore, la verdad que es un crack, ¿no? Y bueno, son temas así bien coreables, bien pegadizos, que te quedan esas melodías ahí, ¿no? Tremendo el solo de Mike Reed, ¿no? Bueno, este disco van a encontrar estos solos, está lleno. La verdad que es impresionante lo que toca este vago, ¿no? Y bueno, justamente él, luego como de dar por perdida la incursión de Riot en el metal, es como que apuesta de nuevo con este disco, pero se viene ahí con toda la furia. Bueno, si uno lo quiere comparar con los discos anteriores, este disco es mucho más heavy, tiene más velocidad, es más feroz, ¿no? Bueno, después llegamos al tercer tema, que es Sing of the Crimson Storm. Cómo canta, ¿no? Cómo canta Tony Moore, la verdad que es uno de los vocalistas que más me gusta. Temazo, ¿no? El estribillo ese es muy memorable. Y bueno, ahí en general, como para resumir, las letras son así, hablan sobre guerras, sobre batallas, como es la portada, ¿no? De luchar, de no rendirse, de espadas. No, la rompe. Esos solos, parece dulce de leche este disco. Tremendo. Bueno, después llega el tema 4, que es Flight of the Warrior, el vuelo del guerrero. Y bueno, como vamos viendo, así esa temática habla en la que abordan las letras. Y tiene esos temas así, como he dicho, bien coreables, bien pogueros ahí, como para levantar el brazo. Y está lleno de momentos mágicos el trabajo este, ¿no? Y también uno le tiene un cariño especial, porque era cuando uno recién empezaba a escuchar que era el heavy, se empezaba como a meter ahí, escuchaba estos trabajos y me trae muchos recuerdos, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 5, que es On Wings of Eagles, en las alas de los ángeles. Cómo va ese doble bombo ahí de fondo, ¿no? Un relojito. Tremendo. Vemos así, tienen, lo que me gusta de este disco, que la intro, que te atrapa ahí en principio, ¿no? Como este que viene al palo ahí, ¿no? Esos estribillos bien gancheros, que como que te quedan esas melodías en la cabeza, ¿no? Escuchen esos agudos que se vienen ahora.
tremendo, ¿no? Tremendo cómo canta Tony Moore, es un maestro, un maestro. Bueno, después viene el tema 6, que es Johnny's Back, que por ahí este tema es el único por ahí que no habla sobre guerra, sobre lucha, sobre espadas. Y por ahí cuenta la historia de un chico llamado Johnny que tras hacer cosas malas en su vida, es como que se va mucho tiempo de la ciudad y después vuelve, pero como vuelve como cambiado, con ganas de hacer las cosas bien. Qué temazo, ¿no? Este tema es memorable, el estribillo que tiene, bien pegadizo. Bueno, después llega el tema 7, que es Bloodstreets. Que bueno, ese tema por ahí pone un poco de calma, porque tenemos un disco ahí bien al palo, bien speed metal. Y aquí como que pone un poco de calma, es un tema así como a medio tiempo, con una letra así bastante nostálgica, ¿no? Bueno, después llega el tema 8, que es Run for Your Life. Este es un temazo, me encanta este tema. Bien, ahí no es un temazo, ya escuchamos, ¿no? La influencia de lo que es la New Wave of British Heavy Metal, ¿no? Heavy así, bien clásico. A mí son discos que me marcan a fuego, ¿no? No, impresionante esos agudos. Eso es lo que me gusta a mí. Está el heavy ahí, está resumido en este trabajo. O sea, la verdad que es un pedazo de acero esto. Y bueno, después el disco termina con el tema Buried Alive, que este es otro temazo. La verdad que termina el disco de una forma espectacular. Y bueno, el tema está arranca con una intro. Este es un tema largo que dura como 9 minutos, más o menos 8 minutos y medio, más o menos. Y tiene una intro bastante extensa, una intro así con guitarra. Es lo que me gusta a mí, que es muy emotiva, ¿no? Es como que te queda esa melodía en la cabeza. También muy emotiva esa melodía, ¿no? Y después ya entra el tema en sí. No es un estribillo también bien pegadizo, es un tema como a medio tiempo, pero una cosa heavy, acero puro. Y bueno, amigos, así en estos 9 temas está resumido lo que es el metal de los 80, ¿no? Acero puro, o sea, un discazo. Y bueno, esto quedó como un disco de culto, ¿no? Como había dicho al principio, es una banda que por tener poca promoción, como que fue quedando ahí en tercer, cuarto plano. Y la verdad que saca un trabajo como este, que la verdad que le rompe el orto a cualquiera, ¿no? Un discazo. Y nada, o sea, si no lo conoces, escucharlo, y la verdad que es un disco infaltable, es un disco esencial. Que como digo, el metal está resumido ahí. Esto es lo que el heavy clásico de los 80, el heavy tradicional, el speed metal, con letras así épicas de guerra, mucha velocidad, pero no se pierde la melodía también, ¿no? Un caso de culto, ¿no? Un disco de culto que bueno, merecía una reseña para de alguna forma que estos discos no queden olvidados, ¿no? Por eso decía, es como una forma de hacer justicia por mano propia, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima entrega.